En Los Cuatro Acuerdos, un éxito de ventas en todo el mundo, Don Miguel Ruiz revelaba cómo el proceso de educación o domesticación nos hace olvidar nuestra sabiduría innata. A lo largo de la vida establecemos muchos acuerdos que van en nuestra contra y nos causan un sufrimiento innecesario. Los Cuatro Acuerdos nos ayudan a romper estos acuerdos limitadores y a sustituirlos por otros que nos aportan libertad, felicidad y amor. Ahora Don Miguel Ruiz junto con su hijo Don José Ruiz nos ofrece una nueva perspectiva de los Cuatro Acuerdos, y un acuerdo nuevo y poderoso para transformar nuestra vida en nuestro cielo personal, el Quinto Acuerdo. El Quinto Acuerdo nos permite adquirir una conciencia más profunda del poder del yo verdadero, y recuperar la autenticidad con la que nacimos. En esta absorbente continuación del libro que ha cambiado la vida de millones de personas de todo el mundo se nos recuerda el mejor regalo que podemos hacernos, la libertad de ser quienes realmente somos. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Los toltecas. Hace muchos años, en el sur de México, existía un grupo de personas conocidas como los toltecas, quienes no eran una raza, sino un colectivo de científicos y artistas dedicados a preservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Establecieron una comunidad de maestros y estudiantes en Teotihuacán, una antigua ciudad conocida por ser un lugar donde el hombre se convertía en Dios. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se vieron obligados a ocultar su sabiduría debido a la conquista europea y el mal uso del poder personal. A pesar de estas dificultades, el conocimiento tolteca se mantuvo vivo, transmitiéndose de generación en generación a través de diferentes linajes de nahuales, maestros. Aunque este conocimiento fue guardado en secreto durante muchos años, las antiguas profecías predijeron que llegaría un tiempo en que sería esencial compartir esta sabiduría con el mundo. Hoy, Don Miguel Ruiz y Don José Ruiz, dos nahuales de un linaje específico, han decidido compartir las enseñanzas toltecas con el mundo. Estas enseñanzas, aunque no son una religión, respetan a todos los maestros espirituales, y promueven un estilo de vida centrado en la felicidad y el amor. Introducción. El libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, publicado hace años, tiene el poder de transformar vidas al deshacer acuerdos limitantes que las personas han hecho consigo mismas, con otros, y con la vida. Aunque al leerlo por primera vez desafía las creencias y amplía el entendimiento del lector, con cada lectura subsecuente parece un libro diferente, llevando a una comprensión y autoconocimiento más profundos. Los Cuatro Acuerdos son mágicos y ayudan a recuperar la verdadera esencia de uno mismo, hablando a todos los seres humanos, sin importar la edad, la cultura, el idioma, las creencias religiosas o la educación. Son principios de puro sentido común que resuenan globalmente. Sin embargo, ahora es el momento para un nuevo regalo, el Quinto Acuerdo. Este acuerdo, aunque expresado en palabras, va más allá de ellas, instando a ver la realidad con ojos de verdad, aceptando a uno mismo y a los demás tal como son, lo que resulta en felicidad eterna. Aunque Don Miguel Ruiz había dejado de enseñar este concepto porque parecía que nadie lo entendía, su hijo, Don José, ha tenido éxito en compartir estas enseñanzas, cambiando vidas gracias a su fe absoluta en el mensaje. Este libro, presentando a Don José y la esencia de las enseñanzas compartidas durante 7 años, habla al lector con una sola voz y corazón, en continuación del estilo en primera persona usado en libros previos de la serie de sabiduría tolteca. Al principio. Todo está en el programa. El texto comienza explicando que desde el momento en que nacemos, transmitimos un mensaje al mundo, nosotros mismos.
Cada individuo es como un mensajero del infinito en un cuerpo humano, creado y programado para ser único y completo, con todas las herramientas necesarias ya incorporadas en su ser. Sin embargo, a medida que crecemos, nuestra conexión instintiva con esta sabiduría programada se ve interrumpida. Como niños, sabemos instintivamente lo que nos gusta y lo que no, pero a medida que crecemos, aprendemos a utilizar símbolos para comunicarnos, lo que nos desconecta de nuestros instintos naturales. Aprendemos un lenguaje y una simbología que nos permite comunicarnos con otros seres humanos y con nosotros mismos. Aprendemos nombres para todo, tanto para cosas reales como imaginarias. Sin embargo, este proceso de aprendizaje también nos introduce en un sistema de domesticación en el que aprendemos las reglas, valores y creencias de nuestra familia y sociedad. Aprendemos a comportarnos de ciertas maneras para ser aceptados, para evitar el castigo y recibir recompensas. Aprendemos lo que es correcto e incorrecto, y empezamos a juzgarnos a nosotros mismos y a los demás según estos estándares. A medida que aprendemos a hablar, también aprendemos a pensar en palabras y símbolos. Este pensamiento simbólico nos permite dar sentido a nuestra vida, pero también nos introduce en un mundo de juicio, comparación y autoevaluación constante. Empezamos a juzgarnos a nosotros mismos según los estándares de perfección que aprendemos de otros, y nos esforzamos por alcanzar una imagen idealizada de nosotros mismos, lo que nos aleja aún más de nuestra verdadera esencia. Símbolos y acuerdos. El arte de los seres humanos. El doctor Miguel Ruiz habla sobre cómo las personas crean acuerdos consigo mismas y con la sociedad a través de símbolos y lenguaje. Ruiz explica que todo lo que sabemos y entendemos se basa en acuerdos y símbolos aprendidos, que tienen significado solo porque todos estamos de acuerdo en su significado. A lo largo de nuestras vidas, las personas establecen innumerables acuerdos consigo mismas y con la sociedad a través de los símbolos y el lenguaje. Sin embargo, Ruiz cuestiona la autenticidad de este conocimiento adquirido. Señala que, aunque aprendemos muchos símbolos y adquirimos mucho conocimiento, no necesariamente conocemos la verdad. Cuando los individuos nacen en diferentes países, aprenden diferentes símbolos basados en su lengua materna. Sin embargo, estos símbolos solo tienen valor porque todos están de acuerdo en su significado. Si una persona viaja a un país donde se habla un idioma diferente, se da cuenta de la importancia y el poder del acuerdo, ya que los símbolos carecen de significado si no se está de acuerdo en su significado. Ruiz también habla sobre la creación de palabras y símbolos. Los seres humanos inventan cada sonido, letra y símbolo gráfico, y le asignan un significado a cada palabra en su mente. Pero este significado no es necesariamente la verdad, sino solo un acuerdo establecido entre las personas que aprenden la misma simbología. Ruiz argumenta que, aunque las personas están programadas para percibir la verdad, la expresión de esta verdad a través del lenguaje y los símbolos es subjetiva y puede diferir de una persona a otra. Cada persona otorga un significado a cada palabra y símbolo, creando su propia realidad virtual o interpretación de la verdad. El texto termina con una reflexión sobre la conciencia. Ruiz afirma que las personas nacen con conciencia y son capaces de percibir la verdad, pero a medida que acumulan conocimiento y aprenden a negar lo que perciben, se vuelven menos conscientes. Aconseja a las personas a ser conscientes, a ver la verdad tal como es, y a reconocer que son los artistas de sus propias vidas, capaces de elegir entre millones de posibilidades. Tu historia. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. El autor enfatiza el poder de la creación con palabras, a través de las cuales formamos nuestras opiniones, expresamos nuestro punto de vista y narramos nuestras vidas. Ruiz describe cómo cada individuo crea su propia historia, que es una representación personal de la realidad basada en las palabras y símbolos aprendidos. Él hace una distinción entre el ser humano real y el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos, que es virtual y no real. Esta distinción resalta la diferencia entre lo que realmente somos y lo que creemos que somos. Ruiz argumenta que la mayoría de las opiniones y juicios que tenemos sobre nosotros mismos no son verdaderos, sino que son aprendidos de otras personas y de la sociedad en general. Él afirma que es importante reconocer y cuestionar estos juicios y opiniones, y entender que no definen nuestra verdadera esencia. El texto sugiere que la verdad real es que cada persona es única y auténtica más allá de los juicios y las etiquetas. El autor también destaca la importancia de ser conscientes de cómo usamos las palabras para describirnos a nosotros mismos y nuestro mundo.
Al ser conscientes de esto, podemos usar las palabras de manera más efectiva para crear una realidad y una historia personal que refleje nuestra verdadera esencia. Ruiz describe a cada persona como un artista que puede usar las palabras como un pincel para pintar la historia de su vida. Él enfatiza que no hay una manera correcta o incorrecta de crear, sino que lo importante es que la historia creada refleje la verdad y la belleza según la ve el individuo. El primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. La palabra, según Ruiz, posee el poder de la creación, capaz de evocar imágenes, ideas, sentimientos e historias enteras en nuestra imaginación con solo mencionarla. Cita ejemplos de cómo una sola palabra puede conjurar imágenes y emociones intensas en nuestras mentes. Relata cómo, según las creencias religiosas, Dios creó la palabra como un mensajero, un ángel, haciendo a cada ser humano un mensajero o ángel a su vez. El autor también destaca que la palabra existe gracias a una fuerza llamada vida, intento o Dios, y que la palabra es esa fuerza. La palabra es fundamental en la creación de todas las cosas y sin ella, nada puede existir. Nos recuerda que la realidad que creamos es un reflejo de la realidad, y es nuestra interpretación de la realidad a través del uso de la palabra. Ruiz enfatiza que debemos ser conscientes de cómo usamos las palabras, ya que las utilizamos para contarnos historias a nosotros mismos y a los demás. Si usamos las palabras para juzgar y rechazar, estamos usando las palabras en nuestra contra, creando conflictos internos y pesadillas. Si utilizamos palabras para enviar veneno emocional a otros, en realidad estamos usándolas contra nosotros mismos, y generaremos reacciones similares de otros hacia nosotros. Finalmente, el autor insta a los lectores a ser impecables con sus palabras, lo que significa no usar nunca el poder de las palabras contra uno mismo. Sugiere utilizar la palabra en la dirección de la verdad y del amor por uno mismo, expresando la verdad en cada pensamiento, acción y palabra que usamos para describirnos a nosotros mismos y nuestras vidas. Al hacerlo, crearemos una vida extraordinariamente bella y seremos felices. Adoptar este primer acuerdo, según Ruiz, transformará completamente nuestras vidas, permitiéndonos crear nuestro cielo personal, vivir en paz, y disfrutar de la libertad y satisfacción en todos los aspectos de la vida. Cada mente es un mundo. El segundo acuerdo: no te tomes nada personalmente. Miguel Ruiz explora la naturaleza de nuestra percepción y realidad, argumentando que todo lo que vemos y percibimos es un reflejo, similar a cómo vemos las cosas en un espejo. Nuestra mente está programada para soñar todo el tiempo, tanto despiertos como dormidos, y estas imágenes y sueños constituyen nuestra realidad. Desde el nacimiento, nuestro cerebro capta imágenes a través de la luz, formando así un constante flujo de imágenes en nuestra mente. Esto se considera un sueño desde una perspectiva tolteca, ya que nuestra vida entera es un sueño en el que nuestra mente está constantemente soñando, capturando y reinterpretando las imágenes que percibimos. Cuando estamos despiertos, percibimos las cosas de manera lineal, mientras que cuando dormimos, estas imágenes y sueños cambian constantemente. Este fenómeno también ocurre cuando estamos despiertos y simplemente soñamos despiertos. La mente es poderosa, permitiéndonos ver y escuchar cosas en nuestra imaginación que pueden no estar presentes para otros. El texto también compara la realidad con mirarse en un espejo. Lo que vemos es solo un reflejo, una imagen de la realidad. Pero esta imagen no es la realidad misma, es solo una copia creada por nuestros ojos y cerebro. Este proceso de interpretación de la realidad es personal y único para cada individuo, ya que cada cerebro percibe la realidad de manera diferente. La luz refleja una imagen perfecta de lo que es real, pero distorsionamos esta imagen creando historias basadas en símbolos y opiniones aprendidas. Esta distorsión es nuestro sueño personal, nuestro reflejo individual de la realidad. Aunque puede sentirse como la verdad absoluta, es solo una verdad relativa, siempre influenciada por nuestro conocimiento y creencias previas. El texto enfatiza que cada mente es un mundo diferente, y el mundo que vemos exteriormente está realmente dentro de nosotros, en nuestra imaginación. A lo largo de la historia, diversas culturas han reconocido que la vida es un sueño. Al tomar conciencia de que estamos constantemente soñando, podemos asumir la responsabilidad de nuestro propio sueño, y cambiarlo si no estamos disfrutando de él. Finalmente, el Dr. Ruiz alienta a los lectores a reconocer que ellos son los creadores de la historia de su vida. Si no les gusta su vida o lo que creen sobre sí mismos, tienen el poder de cambiarlo. La historia que soñamos está siempre cambiando y evolucionando,
y es tan válida y valiosa como cualquier otro relato. El texto concluye con la idea de que la vida es un sueño compartido por todos los seres humanos, y cada uno tiene el poder de cambiar su propio sueño y, por lo tanto, su propia realidad. El segundo acuerdo: no te tomes nada personalmente. Ruiz nos invita a visualizar una situación en la que entramos a un cine y vemos una película con nuestro nombre. En esta película, vemos a todas las personas que conocemos, incluyéndonos a nosotros mismos, actuando según cómo creemos que somos y cómo son ellos. Sin embargo, al cambiar de sala y ver la película de otra persona, como nuestra madre, nos damos cuenta de que la percepción que tienen de nosotros y de ellos mismos es completamente diferente a la nuestra. Dr. Ruiz resalta que todos estamos centrados en nuestras propias películas, en nuestras propias historias y perspectivas de vida, y estas no siempre coinciden con las de los demás. Aunque intentamos proyectar una imagen específica de nosotros mismos a los demás, cada persona nos ve de una manera diferente, basándose en su propia narrativa y perspectiva. El autor subraya que es importante no tomarse nada personalmente porque lo que los demás piensan de nosotros no tiene que ver realmente con nuestra verdadera esencia, sino con la imagen que ellos han creado de nosotros en sus propias mentes. Nos hace entender que cada persona vive en su propio mundo, construyendo su propia película en la que son los protagonistas, y no siempre tienen conciencia de nuestra verdadera naturaleza o de la de los demás. Al final, el texto nos anima a alcanzar la libertad personal al entender que no necesitamos preocuparnos por la opinión de los demás sobre nosotros. Nos incita a no tomarnos nada personalmente, y a vivir nuestras vidas sin el peso de las expectativas o juicios de los demás, permitiéndonos así ser auténticos y libres en nuestro propio relato de vida. ¿Verdad o ficción? El tercer acuerdo: no hagas suposiciones. Ruiz expone la importancia de no hacer suposiciones, el tercer acuerdo que menciona en su obra. Explica que el conflicto real en la mente humana no es entre el bien y el mal, sino entre la verdad y las mentiras. La verdad, según el autor, existe por sí misma, independientemente de si creemos en ella o no. Las mentiras, por otro lado, son creaciones humanas que sobreviven solo si creemos en ellas. El Dr. Ruiz narra una anécdota personal sobre cómo su abuelo le transmitió esta enseñanza en su adolescencia, pero él tardó años en comprenderla realmente. A pesar de usar símbolos para intentar entender la verdad, se dio cuenta de que los símbolos en realidad no pueden expresar la verdad verdadera. El autor enfatiza cómo las personas distorsionan la verdad con símbolos, y crean conflictos cuando creen en estas distorsiones. Proporciona un ejemplo ilustrativo sobre cómo podemos usar palabras para crear una historia negativa y falsa sobre una silla, causando miedo y aversión hacia la silla en otros. Dr. Ruiz también aborda la tendencia humana a creer en mentiras que conducen al sufrimiento y el drama, y destaca la importancia de la conciencia para ver la verdad y evitar ser controlados por las mentiras. Señala cómo las creencias erróneas del pasado, como la noción de que la Tierra era plana, eran consideradas verdades en su tiempo. El autor desafía la creencia común de que nadie es perfecto, argumentando que cada ser humano es perfecto tal como es, incluidas las personas con discapacidades o enfermedades. Argumenta que estas condiciones no hacen a una persona imperfecta, y que las mentiras y supersticiones que nos dicen lo contrario nos reprimen. Finalmente, el Dr. Ruiz habla sobre cómo la sociedad y los medios de comunicación nos manipulan para que creamos mentiras sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Hace un llamado a romper con estas mentiras y supersticiones, para que podamos vivir en la verdad y alcanzar la auténtica felicidad y autenticidad. El tercer acuerdo: no hagas suposiciones. El tercer acuerdo se describe como una fuente de problemas y conflicto, dado que muchas veces estas suposiciones no son la verdad sino ficciones creadas por nuestra imaginación. El autor destaca que la gente suele suponer que la realidad que perciben es la verdad absoluta, lo que puede llevar a malentendidos y conflictos innecesarios. El texto también expone cómo hacer suposiciones lleva a la creación de historias en nuestra mente sobre lo que otras personas podrían estar pensando o diciendo sobre nosotros, lo que puede llevar a culpabilidades y chismes. El autor argumenta que hacer suposiciones, y tomarlas personalmente puede iniciar un infierno en la vida real, y que la mayoría de los conflictos se originan de este comportamiento. Además, el texto subraya la importancia de ser consciente de que muchas de las cosas que decimos o pensamos son suposiciones.
Pone un ejemplo de un padre preocupado por su hija que no ha regresado a casa, imaginando escenarios negativos, pero al final, la hija regresa sana y salva, evidenciando que las suposiciones eran infundadas. El texto termina con la recomendación de evitar hacer suposiciones y, en lugar de ello, centrarse en la verdad. Sostiene que es mejor hacer preguntas para obtener claridad en lugar de suponer. Esto ayuda a ver la vida tal como es, liberando energía que se había gastado en hacer suposiciones para crear un nuevo sueño, nuestro cielo personal. El mensaje final es claro: no hagas suposiciones. El poder de creer. El símbolo de Santa Claus. Se inicia el texto con la afirmación de que los individuos eran dueños de sus creencias hasta que los símbolos aprendidos empiezan a dominarles. Estos símbolos vienen acompañados de opiniones y creencias que las personas absorben sin cuestionar si son verdaderas o no. El autor menciona el ejemplo de Santa Claus para ilustrar cómo las creencias en los símbolos pueden afectar las emociones y las reacciones de las personas, particularmente en los niños. El descubrimiento de que Santa Claus no existe puede llevar a la confusión, la envidia, el enfado y la tristeza en un niño, generando una respuesta emocional basada en una mentira inocente. Ruiz argumenta que creer en tales mentiras puede llevar a las personas a experimentar emociones negativas, aunque la historia en sí misma no sea real. Esto, según el autor, es una causa común de infelicidad, ya que las personas se sienten desdichadas creyendo en historias que no son verdaderas. El autor profundiza en la idea de que los símbolos y las creencias forman un sistema estructurado en la mente humana, una estructura que él llama la forma humana, que es diferente del marco del sueño, que es la realidad material. Este sistema de creencias actúa como un juez interno que recompensa o castiga a las personas según si siguen o no las leyes o creencias que han aprendido. El texto concluye con la idea de que el sistema de creencias no es real, y que el verdadero yo de una persona permanece oculto en algún lugar de la mente. Ruiz sugiere que es importante ser conscientes de esta creación mental para poder liberarse de sus restricciones y encontrar la verdadera libertad y felicidad. La práctica hace al maestro. El cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. Miguel Ruiz enfatiza la importancia de la conciencia y la acción constante para cambiar la vida. El autor sostiene que es crucial ser consciente de lo que uno quiere cambiar, pero la conciencia por sí sola no es suficiente, se necesita la práctica continua para lograr el cambio real. Todo aprendizaje se logra mediante la repetición y la práctica, y al adoptar nuevos comportamientos y creencias a través de la práctica constante, uno puede cambiar su vida. El autor también enfatiza el cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo es fundamental para garantizar que los otros tres acuerdos, ser impecable con tus palabras, no tomar nada personalmente y no hacer suposiciones, se conviertan en hábitos arraigados. Aunque tu máximo pueda cambiar de un momento a otro, siempre debes esforzarte por hacer lo mejor que puedas en cualquier situación. Si uno no logra mantener uno de los acuerdos, debe volver a comprometerse con él y continuar practicándolo diariamente. El cuarto acuerdo es esencial para transformar la vida, ya que se basa en la acción y la práctica constante hasta alcanzar la maestría en la transformación personal. El objetivo es vivir una vida auténtica y libre, basada en nuevos acuerdos que conduzcan a la felicidad, la dicha y el amor. A través del proceso de desaprender, rompiendo los viejos acuerdos que no sirven y creando nuevos acuerdos, uno recupera su poder personal, aumentando su voluntad y descubriendo que casi todo es posible. Este camino de cambio y transformación comienza con la valentía de ser completamente honesto consigo mismo, enfrentando y revisando las creencias personales, y comprometiéndose a cambiar aquellos acuerdos que no benefician a uno mismo. El poder de la duda. El quinto acuerdo: sé escéptico, pero aprende a escuchar. El autor sugiere que la mayoría de las cosas que oímos no son verdaderas porque se comunican a través de símbolos, que solo representan la verdad basada en nuestro acuerdo colectivo. Sin embargo, aprender a escuchar es crucial para entender el significado detrás de estos símbolos y mejorar la comunicación y la claridad. El autor enfatiza el poder del escepticismo para descubrir la verdad, exhortando a los lectores a cuestionar cada mensaje que reciben. Propone hacerse preguntas como: ¿es verdad o no es verdad? ¿Es la realidad o se trata de una realidad virtual? Para poder ver detrás de los símbolos y ser consciente de la distorsión inherente a la comunicación humana.
Sin embargo, el autor advierte sobre dos tipos de escepticismo, uno genuino y otro que es una fachada para aparentar inteligencia. El verdadero escepticismo implica no creer todo lo que se escucha, consciente de que la humanidad a menudo cree en mentiras. Ruiz destaca la importancia de la conciencia sobre esta distorsión para no juzgar a los demás y en su lugar, escuchar con respeto, sin hacer suposiciones, ya que cada persona vive en su propio sueño o percepción de la realidad. Aconseja no creer en todo lo que uno mismo piensa, especialmente si esos pensamientos son negativos o dañinos. Ruiz enfatiza la importancia de cuestionar estos pensamientos con el poder de la duda, lo que puede ayudar a revelar que no son la verdad. Ruiz nos invita a imaginar un mundo en el que nuestras opiniones y las de los demás forman un gran huracán dentro de nosotros. Este huracán puede desequilibrarnos, pero si mantenemos un escepticismo saludable, podremos permanecer centrados en nuestro verdadero yo, quien realmente debe tomar las decisiones en nuestra vida. El autor nos dice que somos los artistas de nuestra propia comunicación, capaces de utilizar los símbolos del lenguaje para expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, sin necesidad de creer ciegamente en ellos. Él enfatiza que la verdad es silenciosa, y se encuentra más allá de las palabras, y que la verdad es algo que simplemente sabemos y sentimos. Ruiz sostiene que los símbolos, como las palabras, no son intrínsecamente buenos o malos, correctos o incorrectos, nosotros les asignamos esas cualidades basándonos en nuestras creencias. Pero más allá de estos símbolos, dice, existe un mundo de perfección donde todo es perfecto tal como es, incluidas nuestras emociones y experiencias, incluso aquellas que consideramos negativas o indeseables. El autor argumenta que al crecer y ser educados en la sociedad, perdemos nuestra inocencia y aprendemos muchas mentiras que nos alejan de esta verdad y perfección inherente. Sin embargo, también sostiene que podemos recuperar la conciencia y desaprender estas mentiras, un proceso que él llama desdomesticación, que nos permite recuperar el poder que hemos invertido en los símbolos y creencias. Ruiz concluye animándonos a mantenernos escépticos pero también a aprender a escuchar. Afirma que, aunque otros puedan intentar imponernos sus opiniones y creencias, somos los únicos responsables de nuestras elecciones en la vida. Él nos insta a no creer ciegamente en profetas o figuras autoritarias que afirman conocer la verdad, sino a buscar y vivir nuestra propia verdad personal. El sueno de la primera atención. Las víctimas. El texto comienza con una reflexión sobre la historia de Adán y Eva, que se usa como metáfora para expresar cómo los seres humanos han consumido del árbol del conocimiento, o el árbol de la muerte, perdiendo su conciencia y entrando en un sueño de ignorancia y autoengaño. Esta elección lleva a la humanidad a una existencia en la que muchos están muertos, viviendo sin conciencia y atrapados en un sueño de primera atención, en el que se son víctimas de símbolos, palabras y creencias falsas impuestas por la sociedad, la religión y el gobierno. La narrativa aborda cómo desde la infancia, las personas son inundadas con las creencias y opiniones de los demás, que a menudo se basan en mentiras y desinformación, formando una sociedad basada en la ilusión. A pesar de esto, los adultos, que transmiten estas creencias, lo hacen sin malicia, simplemente perpetuando lo que ellos mismos han aprendido. La vida en este estado de primera atención es comparada con el infierno, un lugar de juicio, culpa, castigo y miedo, donde el miedo más grande es el miedo a la verdad. El texto continúa describiendo cómo los seres humanos lanzan hechizos los unos a los otros mediante palabras y autoridad, y cómo el temor a la autoridad, y a las palabras pronunciadas con autoridad impacta en las personas. Estos símbolos y palabras hablan constantemente en la mente de las personas, atrapándolas en un ciclo perpetuo de autoengaño y sufrimiento. El texto concluye con una reflexión sobre la duda, y cómo lleva a las personas a alejarse aún más de la verdad, buscando a Dios en templos y religiones externas, creando dioses y ofreciendo sacrificios, en lugar de reconocer la divinidad inherente dentro de sí mismos. Este ciclo perpetúa la mentira de que uno no es Dios, lo que lleva a la búsqueda interminable y externa de la divinidad, en lugar de reconocer la verdad interna y la conexión con lo divino. En este punto, el Dr. Miguel Ruiz se enfoca en cómo las personas han sido condicionadas desde la infancia a creer en representaciones distorsionadas de sí mismas y del mundo que las rodea. Habla sobre cómo las historias y creencias que se les cuentan a los niños, como la de un Dios que juzga y castiga, o la de Santa Claus, son en realidad construcciones ficticias que no reflejan la realidad. El autor describe la imagen que tenemos de nosotros mismos como un reflejo en un espejo distorsionado. Las opiniones y creencias de los demás también contribuyen a esta imagen distorsionada, llevándonos a creer en una versión de nosotros mismos que no es auténtica.
Ruiz utiliza la metáfora del príncipe de las mentiras y el árbol del conocimiento para explicar cómo estas falsas creencias nos llevan a vivir en un estado de alienación y desconexión de nuestra verdadera naturaleza. Se menciona una historia sobre Jesús para ilustrar el concepto de muerte simbólica, cuando las personas no están conscientes de su verdadero ser. En esta historia, Jesús invita a un hombre a seguirlo inmediatamente después de la muerte de su padre, enfatizando la importancia de priorizar la búsqueda del conocimiento y la conciencia sobre los rituales y obligaciones mundanas. El texto concluye enfatizando la importancia de la conciencia como medio para recuperar la conexión con el verdadero yo. Ruiz insta a los lectores a rebelarse contra las mentiras y las falsas creencias que han gobernado sus vidas, y a buscar su propia verdad y autenticidad. Resalta que la resurrección simbólica, el regreso a la vida, se logra al reclamar la propia divinidad, y al descartar las construcciones ficticias que hemos aceptado como realidad. El sueño de la segunda atención. Los guerreros. Dr. Miguel Ruiz explora la idea del sueño de la segunda atención, un concepto tolteca, en el que los individuos toman conciencia de su realidad y desean cambiarla. Los individuos llegan a entender que no están satisfechos con su vida, y desean hacer cambios para alcanzar un nuevo sueño, un segundo sueño, que es más auténtico y verdadero para ellos mismos. Al principio, las personas aceptan su vida tal como es, pero luego comienzan a cuestionar sus creencias y la verdad que han aprendido. Este proceso de cuestionamiento es una batalla interna, una guerra entre el yo auténtico y el sistema de creencias internalizado que Ruiz llama el tirano, el gran juez, o el libro de la ley. En esta guerra interna, los individuos luchan contra las elecciones que los conducen a su propio infierno personal. El autor también discute el concepto de sacrificio humano, que ahora toma la forma de violencia, crimen y guerra, y cómo las personas luchan y se sacrifican en nombre de dioses modernos como la justicia, la libertad y la democracia. Los individuos cargan con el peso de su pasado, un cadáver simbólico, que les hace revivir sus errores y sufrimientos una y otra vez. Ruiz enfatiza la importancia de cambiar esta acción, esta autoevaluación y autocastigo, para cambiar la reacción y permitir la felicidad y la libertad personal. Él aboga por la impecabilidad en las palabras y acciones para evitar el juicio, la culpa y la vergüenza, y en su lugar, aceptarse a sí mismo tal como es, disfrutando de la propia compañía y creando un estado mental interno de cielo en lugar de infierno. El texto explora la idea central de que Jesús, en lugar de salvar a las personas, proporcionó las herramientas y enseñanzas necesarias para la autosalvación. El Dr. Ruiz enfatiza la importancia del perdón como medio para liberar el veneno emocional y promover la curación personal. Aconseja a las personas a asumir la responsabilidad de su propia curación en lugar de esperar a que alguien más las salve. Habla sobre la importancia de ver la vida como una obra de arte, en la que uno es el artista y creador. Menciona 5 herramientas importantes para convertirse en un artista maestro de la vida: ser impecable con las palabras, no tomar nada personalmente, no hacer suposiciones, hacer siempre lo máximo que se pueda, y ser escéptico pero aprender a escuchar. Estos acuerdos ayudan a las personas a transformar su realidad y ganar su guerra personal. El texto recalca que cada individuo es responsable de su propia salvación y transformación personal. Es fundamental tener fe en uno mismo, y dudar de las mentiras y supersticiones que limitan el potencial humano. El quinto acuerdo, ser escéptico pero aprender a escuchar, abre la puerta al cielo, permitiendo a las personas abandonar su apego a los símbolos y unirse al infinito. El Dr. Ruiz también enfoca la importancia de ser auténtico y tener fe incondicional en uno mismo. Aconseja a las personas a confiar en su autenticidad y en su capacidad para crear su realidad, enfatizando que una vez que recuperan la conciencia de lo que realmente son, la guerra en su cabeza se acaba. El texto concluye con la idea de que la verdad simplemente es, y no es necesario creer en ella. La verdadera importancia radica en la experiencia personal de cada individuo, utilizando todas las herramientas disponibles para enfrentarse a sus creencias, ver la verdad, y ganar su guerra personal sin necesidad de competir o compararse con otros. El amor real, con el que cada persona nace, es presentado como un elemento esencial en este proceso. El sueño de la tercera atención. Los maestros. El texto habla sobre la transformación personal y el despertar espiritual que se experimenta al alcanzar la tercera atención. La historia se inicia con la descripción del juicio final, que no es un evento aterrador, sino un momento de autoaceptación total.
El individuo deja de juzgarse a sí mismo y a los demás, marcando el fin de un conflicto interno, y el inicio de una nueva etapa de vida, denominada el sueño de la tercera atención. Aquí, las personas se transforman en maestros, quienes han conquistado sus batallas internas y viven en paz. Los maestros, según el texto, viven un sueño de verdad, respeto, amor y felicidad, similar a lo que se debería experimentar en la vida. Este estado solo se alcanza a través de la conciencia y la aceptación de uno mismo y de los demás tal como son. El juicio final es comparado con la resurrección, donde los individuos despiertan de un estado de inconsciencia y miedo para regresar a su verdadero ser, un estado de amor y comunión con todo lo existente. El texto también aborda la idea de la resurrección, vista como un retorno a la disfrutar de la vida tras comprender que la mayoría de las enseñanzas simbólicas no son verdaderas. Este entendimiento permite a los individuos liberarse de los miedos y las limitaciones impuestas por sus sistemas de creencias, permitiéndoles experimentar la vida en su totalidad, y reconociendo que ellos mismos son manifestaciones de Dios, o de la fuerza vital del universo. El texto aborda la importancia de la luz como la primera manifestación de esta fuerza vital. La luz es descrita como un ser vivo e inteligente que no puede ser destruido y está presente en todas partes, conectando todos los universos. Cada ser vivo, incluidos los seres humanos, es visto como un universo en sí mismo, protegido y unido por una fuerza llamada alma. El alma proporciona forma y diferencia a cada ser, reconociendo y rechazando lo que pertenece o no a su universo particular. En la etapa del sueño de la tercera atención, los individuos se vuelven conscientes de que su cuerpo es un universo compuesto por billones de seres vivos, desde átomos hasta órganos. Aunque cada uno de estos seres tiene su propio punto de vista, todos están unidos por la misma fuerza vital que los anima. Los seres humanos son vistos como seres poderosos y verdaderos, más allá de las ilusiones creadas por los símbolos y las creencias. El texto menciona la idea de que la luz es la maestra de la vida, enseñando a través de la proyección de información que los seres humanos están diseñados para percibir y unirse, reconociendo su naturaleza divina y su conexión con todo lo existente. Ruiz aborda la profunda conexión que comparten todos los seres humanos, y cómo todos provienen y regresan al mismo lugar, el infinito. Aunque los cuerpos son mortales, la fuerza dentro de cada individuo es inmortal. El autor menciona la antigua creencia egipcia de que, al morir, si el corazón es más ligero que una pluma, la persona es bienvenida al cielo, simbolizando la importancia de vivir una vida de verdad y amor. El texto destaca la importancia de la verdad, que es lo único que sobrevive después de la muerte. El tú real es vida y verdad, y reconocer esto puede convertir tu vida en una preciosa obra maestra de amor. Esta realización conduce a la maestría de la fe, según la terminología de los toltecas, lo que implica confiar plenamente en uno mismo, y reconocer el propio poder y amor incondicional. Al vivir una vida en amor, cada individuo refleja ese amor en todos los demás, amándolos incondicionalmente también. El autor sugiere que este amor incondicional transforma las relaciones humanas, volviéndolas completamente impersonales y naturales, sin necesidad de razones para amar. El amor fluye naturalmente, sin expectativas ni condiciones, similar a la luz del sol. El texto también discute la división tradicional del ser humano en tres mundos, que varían en nombre y símbolo según la cultura, pero generalmente representan diferentes niveles de conciencia y existencia. Ruiz enfatiza que cada individuo tiene la opción de elegir el camino hacia el inframundo o el mundo superior, y que esta elección es una expresión de poder personal. En el sueño de los maestros, las personas son conscientes de que cada elección tiene sus consecuencias, y los maestros del sueño tienen control completo sobre esas elecciones, lo que les permite crear la vida más maravillosa posible. Se enfatiza la importancia de controlar las propias creencias y la atención, que es la clave para tomar el control completo sobre las elecciones de vida. Una vez que se alcanza este control, el individuo puede ver con los ojos de la verdad, logrando una comprensión más profunda de su propia existencia más allá de los símbolos y las palabras. El texto enfatiza la irrelevancia de los símbolos para la comprensión de uno mismo. Aunque los símbolos pueden utilizarse para identificar y describir, nunca capturan la verdad completa de lo que alguien es realmente. La verdadera comprensión viene de reconocer y aceptar la propia existencia sin necesidad de justificación simbólica, un estado de simplemente ser que es compartido por todos los seres vivos. Desde el momento en que nacemos, esa presencia es lo suficientemente poderosa como para despertar un instinto en quienes nos rodean de brindarnos atención, protección y satisfacer nuestras necesidades, sin que necesitemos expresarlo verbalmente. A medida que crecemos, esa presencia auténtica y generosa puede verse opacada por las represiones y los miedos sociales. La gente, según Ruiz,
tiende a perder la conciencia de su propia presencia y autenticidad, quedando atrapada en simbolismos y expectativas. En esta oscuridad, el miedo y la confusión pueden tomar control, alejándonos de nuestra esencia auténtica y generosa. El Dr. Ruiz introduce el concepto del quinto acuerdo como un método para recuperar nuestra presencia perdida. Este acuerdo invoca el poder de la duda para cuestionar, y eventualmente romper las creencias limitantes y los miedos que hemos acumulado. Al hacerlo, podemos volver a conectarnos con nuestra presencia auténtica, tal como éramos al nacer, sin la interferencia del conocimiento y los símbolos sociales que han oscurecido nuestra verdadera esencia. En el regreso a esta presencia auténtica, Ruiz enfatiza la importancia de la autenticidad, del ser real y genuino. Al ser completamente auténticos, recuperamos nuestra presencia y ofrecemos a los demás lo único valioso que realmente tenemos, nosotros mismos. Este regreso a la autenticidad y la presencia nos permite simplemente ser, sin justificaciones, creencias o misiones adicionales. Somos llamados a disfrutar de la vida, ser felices, amar, y ser verdaderamente nosotros mismos. El texto también refleja sobre la búsqueda constante de la perfección, la felicidad, la verdad, y Dios, que muchas personas emprenden, sin darse cuenta de que todas estas cosas ya están presentes dentro de ellos. Ruiz sostiene que no hay necesidad de buscar estas cosas fuera de nosotros mismos, ya que ya somos perfección, felicidad, verdad y divinidad. El reconocimiento de esto, según él, elimina la necesidad de buscar y nos permite ver y experimentar nuestra propia presencia auténtica y divina en cada momento. Finalmente, Ruiz concluye con la idea de que el conocimiento es simplemente una descripción de un sueño, una construcción ilusoria que puede desviar nuestra atención de nuestra verdadera esencia y presencia. Al igual que Sócrates, quien llegó a la conclusión de que no sabía nada después de toda una vida de búsqueda, Ruiz invita a los lectores a desaprender, a liberarse del conocimiento limitante y a redescubrir su presencia auténtica y divina que ha estado con ellos desde el nacimiento. Convertirse en el que ve. Un nuevo punto de vista. El texto explora la idea de alcanzar la libertad a través del entendimiento y la aceptación de la verdad sobre uno mismo. El autor cita un antiguo dicho: conocerán la verdad y la verdad los hará libres, subrayando la importancia de ver y aceptar la verdad sobre uno mismo para alcanzar la auténtica libertad. Esta libertad se refiere a la liberación de las distorsiones del conocimiento personal, el drama emocional y las mentiras que las personas a menudo creen sobre sí mismas. Ruiz exhorta a los lectores a imaginarse viviendo sin miedo, juicio, culpa o vergüenza, y a vivir una vida de gratitud, amor, lealtad y justicia hacia sí mismos y sus cuerpos. Este cambio en la perspectiva y la autoaceptación permite a las personas vivir en verdadera libertad y felicidad, llevando consigo su propio cielo. El autor insta a los lectores a observar su entorno, sus creencias y su atención para discernir la verdad de las mentiras en sus vidas. Ruiz destaca la importancia de ver, en lugar de pensar, para entender la realidad de la propia existencia y liberarse de las falsas narrativas personales. Ruiz describe cómo las personas a menudo están atrapadas en sus propias historias, creencias y simbolismos, que oscurecen la verdad de quienes son realmente. Al liberarse de estas falsedades y aceptar la verdad, las personas pueden encontrar la paz, el alivio y la auténtica felicidad, superando el miedo y la duda que a menudo los retiene. El texto afirma la idea de que al convertirse en el que ve, uno puede entender a los demás de una manera más profunda e impersonal, observando la realidad detrás de las historias y creencias que la gente proyecta. Al hacerlo, las personas pueden evitar tomar personalmente las proyecciones de los demás, y vivir en una auténtica libertad y paz interna, conscientes de la magnificencia de su propia existencia. El autor enfatiza la importancia de respetarse a sí mismo, aceptándose completamente, lo cual lleva a dejar de juzgar a uno mismo y a los demás. Esta aceptación y respeto mutuo conduce a un estado de paz y armonía, eliminando conflictos y guerras que surgen de la falta de respeto y del intento de imponer nuestras creencias a los demás. Ruiz explica que el respeto actúa como una frontera que define nuestros derechos y que permite a todos los seres vivir en armonía. Al crear nuestro propio cielo personal, comenzamos a respetar y aceptar nuestros reinos personales, permitiendo a otros hacer lo mismo. Este respeto mutuo previene conflictos y guerras por el control de los reinos de otros. El autor sostiene que nuestra libertad reside en permitir que otros sean como deseen ser, sin intentar controlarlos o cambiar su realidad. El texto también aborda la idea de errores y juicios, sugiriendo que, una vez que dejamos de juzgarnos a nosotros mismos y a los demás, los errores se convierten en oportunidades de crecimiento y conciencia.
Incluso los peores errores deben suceder para impulsar nuestro crecimiento y desarrollo personal. Ruiz invita a los lectores a entregarse completamente a la vida, aceptando todo lo que sucede, lo que elimina el miedo y crea una experiencia de vida emocionante. El autor concluye su texto enfatizando la importancia de la vida misma, y de la creación constante que forma parte de nuestra naturaleza. Aunque nuestras creaciones y manifestaciones cambian, la vida es eterna, y el objetivo real es convertirnos en nuestra verdadera esencia, la verdad misma. Ruiz anima a los lectores a amar y buscar la verdad, ya que eso es lo más importante y la enseñanza real. Las tres lenguas. ¿Qué tipo de mensajero eres? El autor describe que todos los individuos son mensajeros que transmiten un mensaje cada vez que hablan. El quinto acuerdo, una enseñanza de los toltecas, es un llamado a ser conscientes de este rol, y a asumir la responsabilidad de la creación de cada palabra que pronunciamos. Esto implica ir más allá de la simbología, y tomar conciencia del poder que los símbolos y las palabras ejercen sobre nosotros, para así recuperar el control y el poder sobre ellos. El autor categoriza a los mensajeros en tres tipos basados en el tipo de mensaje que entregan: el lenguaje del chismorreo, el lenguaje del guerrero y el lenguaje de la verdad. 1. El lenguaje del chismorreo. Todos saben cómo utilizarlo. El mensaje está distorsionado. Se basa en hablar de todo y todos, creando malentendidos y distorsiones en la interpretación de las palabras. Este lenguaje está hecho de mentiras y conduce al infierno mental. 2. El lenguaje del guerrero. A veces se dice la verdad, y otras veces se dicen mentiras. Depende de la conciencia de quien lo utiliza. Es un lenguaje de transición entre el chismorreo y la verdad. 3. El lenguaje de la verdad. Se utiliza poco porque se tiene conciencia de que los símbolos son una creación personal. No hay mentiras y se tiene un completo control sobre los símbolos y las palabras. Es el lenguaje de los maestros del sueño, los artistas que han dominado el arte de la comunicación. El texto concluye haciendo un llamado a la consciencia y a la responsabilidad sobre el tipo de mensaje que cada uno elige transmitir, resaltando la importancia de comunicarse con autenticidad, claridad y verdad para vivir en paz y armonía. El Dr. Ruiz enfatiza la belleza de la comunicación auténtica más allá de las palabras, similar a la belleza de una rosa o la naturaleza, que comunica su mensaje sin palabras pero es claramente entendida y apreciada. Ruiz expone que todo conflicto, interno o entre humanos, surge de transmitir y creer en mentiras. El texto invita a cuestionar si se está perpetuando un ciclo de mentiras y dolor heredado de las generaciones anteriores o si se elige conscientemente ser un portador de verdad y amor. Ruiz alienta a los lectores a observar los mensajes que entregan y recibir, reflexionando sobre su origen y su impacto en sus vidas y en las vidas de los demás. Hace hincapié en la importancia de ser auténtico y amoroso, siendo consciente de que cada mensaje enviado afecta la totalidad de la vida. El autor concluye con un recordatorio de que cada persona es la fuerza que crea todo lo que existe, un mensaje de autoamor y aceptación. Resalta la elección personal consciente en la entrega de mensajes de verdad y amor, liberándose de las cadenas de mentiras y miedo, y la importancia de esta elección en la mejora de la vida y las relaciones. Epílogo. En el epílogo de su libro, el Dr. Miguel Ruiz hace una apasionada invitación para cambiar el mundo. Él entiende que si alguien no está conforme con el tipo de persona que es, puede transformarse en un mensajero de amor y verdad. Invita a todos, sin importar su religión o creencias, a unirse en un nuevo sueño para la humanidad, donde todos puedan vivir en armonía, respeto y amor. Dr. Ruiz subraya que el cambio mundial comienza con el cambio personal. Sugiere que cada persona puede hacer un impacto positivo cambiando su propio mundo interno, amándose a sí misma, disfrutando de la vida y haciendo de su entorno personal un sueño del cielo. Afirma que esto es posible utilizando herramientas simples de sentido común, como los 5 acuerdos: ser impecable con las palabras, no tomar nada personalmente, no hacer suposiciones, hacer siempre lo máximo que se pueda, y ser escéptico pero escuchar. Al cambiar el mundo interno, el autor menciona que, automáticamente, las personas a su alrededor comenzarán a cambiar también. Este cambio personal llevará a una mayor felicidad, la cual es contagiosa y beneficia a todos. Al ser felices, inspiramos a otros a cambiar su propio mundo. El Dr. Ruiz también habla sobre la importancia de la autenticidad y la libertad.
Hace hincapié en la misión de cada persona de hacerse feliz y disfrutar de cada momento de la vida. El autor concluye instando a todos a cambiar sus propios mundos para eventualmente cambiar la humanidad entera, sin importar cuánto tiempo tome.